Querido Juan Carlos Aldrete, director ejecutivo de Análisis Económico y Estrategia de Mercados de Banorte. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Hola David, muy bien, muchas gracias. Y tú, un saludo a tu auditorio. Bien, con mucho gusto de saludarte. Primero, dos cosas. Primero, ¿cómo se ve la inflación? ¿Cómo se ve el crecimiento? ¿Y tú qué propondrías para el año que entra? Claro que sí, David, con mucho gusto. Pues te comento que en primer lugar, para el crecimiento económico, estamos anticipando en Grupo Financiero Banorte un avance de la economía del 2.4%. Esto es un poco mayor a las expectativas que vemos ahorita entre los analistas de mercado, más cercano al 2.2%. Uh-huh. Y en ese sentido, pues creemos que sería una noticia bastante positiva en un contexto en el cual la economía de Estados Unidos ha permanecido más resiliente. Si bien es muy factible que tengamos una desaceleración el próximo año, pues definitivamente tanto este como el próximo año es factible que tengamos un crecimiento más alto de lo que se anticipaba hasta hace apenas pocos meses. Por el lado de la inflación, por el contrario... Perdón, Juan Carlos, esto nos llevaría a tener un crecimiento promedio por ahí del 1% en este sexenio, ¿no? Así es, cercano a esa cifra. Creo que el cierre ha sido bastante más fuerte de lo que Sí. se estaba previendo. Y como te digo, creo que son buenas noticias también, donde estamos viendo algunos efectos positivos, por ejemplo, del tema del nearshoring, que definitivamente, a pesar de que en las cifras de inversión extranjera directa todavía no se refleja en su totalidad, pues hemos tenido bastantes anuncios de inversión y un mercado laboral bastante fuerte que alude a que este buen comportamiento podría seguir. Que a mí luego los anuncios de inversión, por ejemplo, yo hubo una reunión del Consejo Mexicano de Negocios. Los anuncios de inversión son como, no sé, son como cuando están ligando, ¿no? Que yo te prometo son hasta que son, por ejemplo, el de Tesla que tanto se dijo, pues no hay un solo dólar de Tesla en México todavía, ¿no? Definitivamente es un tema que lleva tiempo. Sin embargo, por la escala y la cantidad de anuncios, sí creemos que será un factor relevante hacia adelante, y donde efectivamente pues sí hemos visto, al menos en el tema de la construcción no residencial en nuestro país, pues una aceleración bastante importante durante todo este año, que en nuestra opinión viene relacionado por un lado por el incremento en el gasto gubernamental en proyectos prioritarios, pero también por la construcción de parques industriales, donde tenemos evidencia de que efectivamente sí está habiendo un mayor impulso, sobre todo, por ejemplo, como lo vemos en los datos de ocupación en los parques industriales y otras cifras que aluden a que ese comportamiento podría seguir. Ahora, en materia de tipo de cambio. En materia de tipo de cambio, ya desde pues varios meses en Banorte hemos mantenido nuestra expectativa de que cerraremos el año cercano a los 17.90 pesos por dólar, pero hacia 2024 sí vemos una depreciación gradual del peso frente al dólar, ante sobre todo la reducción del diferencial de tasas de interés entre México y Estados Unidos, conforme los bancos centrales empiezan a recortar las tasas de interés. En el caso de México vemos 2 puntos porcentuales de recortes durante el próximo año, empezando en el mes de marzo, para llevar la tasa a 9.25%, mientras que en el caso de la Reserva Federal vemos solo 1 punto porcentual, para llevarla también a un nivel cercano a 4.5%. Entonces, esa reducción del diferencial creemos que será el mayor determinante de una depreciación gradual del tipo de cambio hacia 19.20 pesos por dólar al cierre de 2024. ¿Cuándo esperarían ustedes que empiece a disminuir Banco de México la tasa de referencia? Nuestro pronóstico es que el primer recorte de la tasa de interés va a ser en la reunión del mes de marzo. Y aquí también es importante mencionar que efectivamente algunos miembros de la Junta de Gobierno han estado mencionando la posibilidad de que los recortes sean no consecutivos. En ese sentido, creemos que podríamos tener una pausa en el mes de mayo para luego reiniciar nuevamente con los recortes en junio, ya de manera consecutiva hasta el cierre del año. Yo lo siento optimistas, ¿no? Porque Banco de México, creo que hay algo que ha puesto Banco de México sobre la mesa y que más valdría hacerle caso, que ellos están comprometidos más allá del discurso, que están comprometidos con
que la inflación se reduzca al 3%, que es la meta real? De hecho, me parece una muy buena pregunta, David, porque efectivamente nosotros estamos estimando que la inflación tardará un poco más en bajar que lo que vemos en términos de las expectativas de los analistas. Para el cierre del próximo año traemos estimada una inflación del 4.6%, mientras el consenso lo trae cercano al 4%. Entonces sí vemos todavía un panorama relativamente complicado de la inflación, pero aquí también es importante mencionar que con los incrementos de la tasa de interés que tuvimos desde mediados de 2021, una de las medidas más importantes que está tomando el Banco Central para juzgar el grado de apretamiento o no de la política monetaria es esta medida que se llama la tasa real ex ante. Y esa tasa, de hecho, sí está en niveles muy elevados, máximos históricos, desde que tenemos el objetivo de inflación como el instrumento principal de política monetaria, y es en conjunto con la tasa de interés. Y es en ese sentido que, a pesar de que la inflación podría tardar un poco más de tiempo del que el mercado está anticipando que podría reducirse o continuar con esa reducción, creemos que sí existe espacio para que podamos tener esos recortes, sobre todo también en un mundo en el cual es muy factible que la Reserva Federal, pero también países desarrollados y emergentes, por ejemplo en Latinoamérica, que ya empezaron a hacer los recortes, pues continúen con ese proceso. Entonces eso también le podría dar una oportunidad a Banco de México de bajar de manera gradual y cautelosa, pero pues definitivamente con las tasas de interés ya reduciéndose de los niveles tan elevados que tenemos. Juan Carlos, ¿no verías tú que nos tenemos que acostumbrar, o no verían ustedes en Banorte, que nos tenemos que acostumbrar a pues, un periodo de altas tasas, un periodo largo de altas tasas en el mundo? Sí, definitivamente creo que es el gran debate que estamos viendo actualmente en los mercados y que sigue siendo un tema que probablemente mantenga la volatilidad elevada en diversos activos financieros. Definitivamente creo que hay algunos cambios estructurales, entre ellos pues todo lo que ha sucedido con la reconfiguración de las cadenas de valor tras el tema de la pandemia, los conflictos comerciales que tiene Estados Unidos y China, que también están afectando en este proceso de desglobalización que el Fondo Monetario Internacional de hecho ha estado haciendo algunos estudios muy interesantes al respecto, y que en consecuencia podrían resultar en una situación en que la inflación no se reduzca a los niveles tan bajos que veíamos, sobre todo en países desarrollados, pues prácticamente desde la crisis financiera de 2008-2009 hasta el momento en que surge la pandemia. Entonces, creo que sí es un punto muy relevante a considerar para los próximos años, aunque definitivamente pues es una de las grandes incógnitas que probablemente continuarán generando esos movimientos en los activos financieros. Juan Carlos, te agradezco muchísimo por esta conversación. Te mando un abrazo, que te vaya muy bien. Un abrazo, muchas gracias por la invitación y un saludo a todo tu auditorio.